Aceptar. Muy bien. Entonces, como le diciendo, en esta clase veremos de toda la introducción, ya hasta la última clase de esta introducción, y veremos un caso de estudio específico, porque de todas las doctrinas, como le había enseñado, querido hermano, la doctrina más atacada es la trinitaria. Y no solamente doctrina, la Santísima Trinidad. Hoy en día cada vez más se elevan más sectas antiguas y sectas que todos dicen, todos piensan que es nuevo, pero la Biblia se cumple siempre, hermano. La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y hoy día vamos a ver un caso de estudio de que muchos de esos ataques al cristianismo se siguen dando. De hecho, no sé si supieron que hace poco se reunieron un grupo de pastores, rabinos, se juntaron los evangélicos, se juntaron los católicos, los protestantes, porque la iglesia de Satanás quería constituir su personalidad jurídica, solicitar como iglesia, como congregación, frente al Ministerio de Derecho Humano. Cosa aberrante, porque, y de hecho los invito a leer esa carta que escribieron distintos líderes de la iglesia para declarar que no estaban de acuerdo con ese, porque primero, un grupo satanista no es iglesia, porque para ser iglesia es necesario que hayan ciertos estándares, cierto entendimiento en común. Primero que sea iglesia de Cristo, ¿cierto? Y para que sea de Cristo tiene que estar basada en la Biblia y varias cosas. Entonces son tiempos complicados, pero estamos acá y el Señor nos llamó a dar esta batalla. Y eso es lo más lindo, porque imagínense que estos tiempos de hoy, si bien son difíciles, nos meten en un lugar no menor, nos meten en la historia del cristianismo directo. Nosotros somos parte de esa historia, somos parte de este desarrollo teológico. Entonces lo que yo les enseño y lo que les comparto en realidad muy humildemente, querido, es para eso, para que ustedes también se unan a esta parte de esta buena batalla. Muchos están en el liderazgo y eso lo sé, están en el pastorado, otros están en distintas formas de liderazgo o aspiran al liderazgo. Y es bueno que sepan que la teología es vuelvo a decir lo que dije en la primera clase, es una herramienta, no es es un buen siervo, pero un pésimo amo, ¿ya? Es como, eso lo dijo un pastor hace tiempo acerca del dinero, también, es un buen siervo y es un pésimo amo. Cualquier cosa que vaya por encima de las escrituras, o que tome un lugar más de lo que le corresponde, no está bien. Y la teología es para el servicio. Ya a esta altura nos podemos ir viendo qué es la teología y yo creo que todos juntos podríamos ir diciendo más o menos alguna idea de lo que es la teología ya a esta altura. La teología es un discurso acerca de Dios, un discurso articulado. Cierto que la palabra se compone de theos y logos. Theos es Dios en griego y logos tiene que ver no solamente con palabra, tiene que ver con un discurso articulado. De hecho, de la palabra logo viene la palabra latina locus. Y muchas ciencias, cuando hablan del discurso, hablan del locus. Entonces, es un discurso articulado acerca de Dios. ¿Y es una ciencia? Sí, es una ciencia porque la teología tiene su método propio. Cada ciencia, para hacer ciencia, debe tener una metodología, una forma de hacerse. Y la teología tiene su forma de hacerse, ¿ya? Y la clave de la teología es la fe. Ahora veremos el arrianismo y nos vamos a encontrar muchos lugares comunes, yo sé, y terminaremos con reflexiones en torno a la ortodoxia trinitaria, para finalizar esta introducción a la teología. Y aquí comenzamos con la frase de toda la semana: The doctrine of the Trinity is basically distinguishes the Christian doctrine of God as a Christian, and therefore what really distinguishes the... Básicamente lo que dice Barth es que la doctrina de la Trinidad es la revelación que la distingue de todas las religiones. Entonces la fe cristiana, la revelación cristiana de la Trinidad, es una revelación que no vas a encontrar en ninguna otra y la distingue. Y es por eso que nuestra espiritualidad debiera también ser trinitaria. ¿A qué me refiero con una espiritualidad trinitaria? Es decir, aprender a relacionarnos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Conocer el lugar y operación del Padre, el lugar y operación del Hijo y el lugar de operación y operación del Espíritu Santo.
De hecho, la iglesia pentecostal es la que tiene una revelación una iluminación, hablando en términos teológicos, mucho más profunda y viva de lo que es el ministerio del Espíritu Santo hasta el día de hoy. De hecho, podríamos decir que es una de las iglesias que ha conservado aquello de la palabra viva, del actuar de Dios, de que Dios se mueve y opera hasta el día de hoy y da dones. Entonces, en esta dinámica nosotros como líderes tenemos también que enseñar, porque salir de la ortodoxia, ortodox viene de orto, de recto, y doxia, de alabanza, de gloria, doxa. De ahí viene la palabra ortodoxia. Entonces hay una manera recta de alabar a Dios, de acercarse a Dios, y hay una manera que no es recta de acercarse a Dios. Jesús dijo que el ladrón no entra por la puerta. El ladrón busca entrar por donde pueda, por el techo, por cualquier lugar. Pero quien es de casa entra por la puerta. ¿A qué se refería con eso? ¿Y cómo lo podemos aplicar al día de hoy? Es que quien se acerca a Dios debe acercarse a Dios en los términos de Dios. Quien quiere alabar a Dios tiene que alabar a Dios en los términos de Dios. Porque si nosotros decimos que le servimos, son los términos de Dios, no los nuestros. ¿Ya? ¿Alguien levantó una mano? Sí, solamente una acotación cortita, pastor. El mismo Señor Dígame. Jesús lo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les ordeno. Entonces, Es precisamente lo que dice usted. exacto. De hecho, la espiritualidad trinitaria nos llama a la obediencia, pero nos llama a una obediencia amorosa y comprometida, no la obediencia. Hoy en día cuesta hablar de obediencia porque esta generación es una generación que dice, ay, no me impongas, no me impongas tus creencias, tú cristiano, pero mientras ellos te llenan toda la calle y con plata del gobierno y con plata de donde sea, que no es de ellos, te buscan ideologizar por donde sea. Pero si uno aparece con una cruz, ay, no vengas con esto, cristiano, porque me ofende. O no me vengas a predicar la palabra de Dios porque me ofende. No, pues, no, pues. Eh, la ortodoxia, volvamos al tema de la ortodoxia. Bien, entrando ya en tema. Nos encontramos con que, de todos los antecedentes históricos, básicamente, cómo se va desarrollando la doctrina de Trinidad en el pensamiento y en la mente cristiana, porque fue un desarrollo que requirió todo de las personas que participaron de esa reflexión. Requirió todo su conocimiento bíblico, requirió todo su tiempo, requirió incluso muchos perdieron iglesia, muchos fueron enviados al exilio por defender la Trinidad, muchos fueron perseguidos en tiempos de paz, donde todos los demás cristianos estaban en paz, los obispos, que eran los pastores, o los pastores de los pastores, que, que defendían la doctrina trinitaria, tuvieron que pagar un precio. Y ese es otro aspecto de la teología, queridos hermanos. La teología, como la fe en Cristo, requiere pagar un precio. La gracia es gratuita, pero no barata, decía Karl Barth. La gracia de Dios es gratuita, es para todos, pero eso no significa que sea barata, porque el precio que se pagó para que tuviéramos esa gracia fue la sangre de Dios, del Hijo de Dios, del Dios humanado. Y eso fue un gran problema. A ver, les voy a dar un poco de contexto. En la iglesia cristiana, cuando fue naciendo, habían dos grandes escuelas de pensamiento, pero eso no lo vamos a ver ahora, le estoy haciendo una pincelada. Entonces existía la escuela de Alejandría, ¿cierto? Que Alejandría básicamente es Egipto del día de hoy. Y en Alejandría fue ordenado como presbítero el año 311 después de Cristo, eh, un sacerdote que venía de la escuela antioqueña. La iglesia siempre tuvo originalmente dos escuelas, la escuela de Alejandría, la escuela de Antioquía. Estoy trabajando aquí yo, po. Eh, ¿Dónde pido anota usted, no? silenciarse, pido silenciar a los que no están silenciados. Bien, entonces tenemos esta escuela y de esa escuela aparece una persona, ¿cierto? Llamada Arrio, ¿cierto?
Y este presbítero, que llegó al presbiteriado, en el año eh, llamó la atención de Alejandro, que era el obispo de Alejandría, ¿cierto? Básicamente lo que era Egipto. Alejandro excomulgó a Arrio en el año 321 por sus puntos de vista heréticos respecto a la persona, naturaleza y obra de Jesucristo. Arrio decía que él quería restaurar la iglesia. No sé si se acuerdan que muchos grupos sectarios siempre vienen con ese locus. Vamos a restaurar la iglesia. Usted habla con los testigos de Jehová, es que nosotros queremos restaurar la iglesia verdadera. Usted habla con los testigos, con los mormones, es que nosotros queremos restaurarla. Y así, cada secta. Ahora, este Arrio consiguió percibir, porque la herejía es persuasiva, es muy persuasiva, querido hermano, a mucha gente y arrastró a mucha iglesia en esa época. Y a Arrio se le quitó el derecho de poder predicar, pero él predicaba igual la herejía. ¿Por qué? Porque él estaba fuera de la ortodoxia, porque antes de Nicea, que es donde se va cristalizando la doctrina de la Trinidad, en Nicea y posteriormente, pero antes de Nicea ya la iglesia, como lo hemos hablado en cursos, en clases anteriores, ya tenía nociones de la Trinidad, ya tenían una noción de ortodoxia. Y este obispo Arrio, o perdón, y este presbítero Arrio, sale con una idea distinta. Hay que recordar que en Alejandría, lo que es Egipto, el problema que siempre han tenido la gente, las iglesias en esa zona de Palestina, de Alejandría, es que para ellos, culturalmente, los dioses eran dioses y los humanos son humanos. Y esa idea se fue reforzando por la influencia griega en los egipcios. Recordemos que Alejandro Magno, recordemos que hubo influencia potentísima griega en Egipto en esa época. Entonces, toda esta gente no podía concebir en ninguna de sus estructuras mentales que Dios pudiera humanarse, lo cual era una idea novedosa para la época. ¿Qué pasa con Cristo? Porque Cristo es hijo de Dios, es Dios, nosotros lo alabamos, lo adoramos como Dios que es, pero entonces uno, o son tres. Bueno, Arrio sí enseñaba que Cristo era creación, una creación de Dios. ¿No se acuerdan que hay sectas que también predican aquello? Que es una creación de Dios. Y hacía especulaciones a raíz de eso, ¿cierto? Y eso levantó debates y confusión en la iglesia, ¿ya? Y poco después de la excomunión de Arrio, Arrio siguió predicando y siguió dividiendo iglesias, siguió atrayendo fieles, hasta que llegó, hasta que de repente en este escenario aparece Constantino, que era el emperador de esa época. Constantino, que se convirtió en el único emperador del Imperio Romano, descubrió que la iglesia, en la época que él estaba tomando el poder, se hallaba en un caos, pero total, respecto a la controversia arriana. Y eso era tan grande el quilombo, tan grande el problema que había generado Barrio, que estaba amenazando la estabilidad política y religiosa de todo el imperio, porque ya en esa época el cristianismo para ese mundo ya era global. Es decir, los discípulos le habían hecho caso a Jesús por las buenas o por las malas. ¿Por qué? Porque los de Jerusalén nunca quisieron salir de Jerusalén y por eso la iglesia de Jerusalén desapareció. Pero los que fueron de Jerusalén y escucharon a Cristo, ya sea por las persecuciones o ya sea porque escucharon a Cristo, comenzaron a salir de Jerusalén junto, y antes los apóstoles obviamente, y comenzaron a llegar a todo el Mediterráneo, Palestina, lo que hoy conocemos como Turquía, donde uno piensa las iglesias del Apocalipsis, las iglesias del Apocalipsis están todas en esas zonas de Turquía. Y esas iglesias eran muy fieles. Ahora, ¿qué pasó en el proceso que los convirtieron a la fuerza? Eso es tarea para la casa, para ¿qué pasó con esas comunidades cristianas? ¿Qué les hicieron? Bien, eso es para otra reflexión. Entonces tenemos a este Constantino que el imperio se le estaba dividiendo. Y el tipo tenía un interés político y tenía un poder, porque o sea, no se le podía dividir el imperio por una cosa religiosa. Entonces, él llama intercede con los obispos de la época para llamar a un concilio, ¿ya? Que se le llamó el concilio de Nicea. Y se le dice ecuménico, ¿por qué? Porque
oicuménico viene de la palabra oicúmene, que significa mundo conocido. Entonces, todo lo que era Mediterráneo y Palestina y toda esa parte de Oriente Medio, para ellos era todo el mundo conocido porque en esa época nadie pensaba en América. Por eso se le llamó concilio ecuménico y además porque ahí la iglesia no estaba dividida, era una iglesia cristiana en distintos lugares. No habían católicos, no habían romanos. Había la iglesia y cada iglesia tenía su obispo y este obispo los representaba, pero en igualdad de condiciones con los demás obispos. Bien, si el problema con Roma fue cuando Roma, el obispo de Roma dijo, yo soy primus inter pares, yo voy a ser el mayor de todos los patriarcas, porque así se llamaban, y desde ahí en adelante vino su desviación, creando doctrina, asumiendo tradiciones. En cambio, los obispos ortodoxos mantuvieron la doctrina como la recibieron. Bien, volviendo al tema. Entonces se llamó en el año 325 a concilio para poder conciliar estas cosas y buscar, buscar en consenso, unidad por último, que no se estuvieran pegando, porque sí hubo golpes. Entonces Arrio en esa época seguía insistiendo en que Dios Padre era el único principio, Dios Padre, ¿cierto? Y por lo tanto, el eterno Dios es no y que el eterno Dios no es engendrado, mientras todo lo demás es engendrado. ¿Por qué? Porque Dios el Padre no es engendrado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Arrio dijo, bueno, entonces si el Padre no es engendrado, el Hijo debe ser engendrado porque fue hombre. Error. La herejía suena lógica, hermano. Sí, por eso el pecado es pecado, porque el pecado es rico, es atractivo. Por eso es pecado. Entonces, esta persona muy persuasiva, ¿cierto? Afirmaba entonces que este ser, que Cristo era un ser engendrado, ¿cierto? Pero en el griego y el latín que se hablaba en la época, engendrado conllevaba todo un lenguaje. Llevaba consigo el concepto de haber sido creado, ¿ya? Al mismo tiempo, bueno, habían otro hereje, la herejía sabeliana, pero centrémonos en Arrio. Pero antes de seguir, Víctor tiene la manito levantada, por favor. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No sé si se escucha. Sí, ¿Se perfecto. escucha? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, que Dios me los bendiga. Una consulta, bueno, el tema del Concilio de la Nicea, lo he escuchado por bastante tiempo, y esta doctrina de los unitarios, hablan sobre este Concilio de la Nicea, y ¿Mm? ellos nos refutan a nosotros los trinitarios, sobre todo con el Ujú. tema del bautismo, que en ese concilio se agregó en el libro de Mateo 28-19, eh, cuando dice eh, que tenemos que hacer discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, según los unitarios, y por eso lo quiero preguntar, profe, ¿Ya? porque muchos hablan sobre este tema, del bautismo en el nombre de Jesús o el bautismo en el nombre de la Trinidad. Y ellos dicen que ¿Ya? en este concilio se agregó este versículo bíblico. Ese es mi consulta. Eso es como mucho argumento del unicitario es falaz, porque a ver, si bien, por eso les digo, y por eso es necesario que existan teólogos en la iglesia y que los pastores tengan fundamentación, porque suena súper coherente, pero si no tienes todos los antecedentes, ahora cuando tienes todos los antecedentes te vas dando cuenta primero que las glosas, porque hay muchas glosas trinitarias, ¿cierto? Hay textos antiguos que las confirman y hay textos antiguos que no las confirman. Pero ahí es donde las variantes, el número de variantes, perdonen que esté hablando de un tema muy técnico, voy a tratar de hacerlo menos técnico. Básicamente, si está en la escritura, y Dios permitió que estuviera en la escritura, ¿cierto? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están ahí por voluntad de Dios. Primero, esa glosa. Segundo, la iglesia los reconoció, ¿ya? Y tercero, aunque ninguna de esas glosas estuvieran en todo el Evangelio, toda la Biblia tiene argumentación, lo que se llama evidencia interna de la doctrina trinitaria. Lo que pasa es que, mira,
Dejemos esa conversación sustanciosa para el final, ¿ya? El nombre del concilio es el Concilio de Nicea, ¿ya? Que bueno, gracias Víctor, voy a tener, entretengamos la idea, como dicen los ñuñoínos, entretengamos la idea para al final ahí rematarla, porque esto por ahí apunta. Entonces, Arrio proponía que la unicidad del Hijo está limitada por el hecho de haber sido creada. Arrio decía, no, pues yo soy unitario, porque la Biblia es unitaria, o sea, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, uno. Era la interpretación que él estaba dando. Y, y el pensamiento arriano eh, concebía que la encarnación de Dios, o sea, no era la encarnación de Dios, no era posible, ¿ya? Harnack, un teólogo histórico, dijo que Arrio era un monoteísta estricto solo respecto a la cosmología, pero como teólogo es politeísta, porque claro, está afirmando distintos dioses y estaba abandonando la unicidad de Dios. Entonces, ¿qué es Cristo? Y entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Y es aquí donde, porque en el fondo, todo esto genera confusión para la iglesia. Los quiero meter un poco en el contexto. Pónganse usted si usted ahora piense que es un obispo de la época. Tiene a cargo de su vida más de 6.000 personas. Y usted tiene que pastorearla junto con los demás presbíteros y diáconos y lo que sea, todo el grupo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo usted reaccionaría si llegara un presbítero de no sé dónde y empezara a predicar algo distinto a lo que la iglesia siempre ha predicado? Quiero que nos coloquemos en eso, porque de otra manera no podremos entender, porque si tratamos de ver esto fríamente desde afuera como una ciencia, para eso está la universidad. Aquí estamos en formación, nos estamos formando para ser líderes. Entonces, habiendo sido llamado el Concilio de Nicea, se llamó a 300, aproximadamente 300 obispos, tanto de la escuela de Alejandría como de la escuela de Antioquía. Básicamente, para hacerlo muy, muy pincelazo, la escuela de Alejandría era una escuela de interpretación de la Biblia alegórica. Tomaban la escritura y hacían alegoría. Le daban significado al texto. Y la escuela de Antioquía era más apegada a las escrituras y buscaba más el significado del texto en sí. Entonces, estas dos grandes escuelas válidas dentro de la fe, porque finalmente nosotros encontramos elementos de las dos escuelas hasta el día de hoy en nuestra teología, se reunieron en Nicea. Se celebró este concilio que en el fondo trataría de dar precisión teológica a la doctrina de la Trinidad. Sabíamos que existía la Trinidad. Las escrituras nos habían evidenciado esto, estaba la revelación, pero lamentablemente teníamos que ponernos de acuerdo, ¿ya? Y ellos se juntaron primero para aclarar los términos utilizados para articular la doctrina trinitaria, para hablar el lenguaje que iban a utilizar. Segundo, para poner al descubierto y condenar los errores teológicos de Arrio. Tercero, para redactar un documento que presentara de manera adecuada, concisa, sencilla, las convicciones que estaban en las escrituras y que estaban siendo compartidas por toda la iglesia en su consenso. ¿Ya? De todo esto, el obispo Alejandro fue uno de los paladines de esta pelea. Los arrianos estaban seguros de que iban a triunfar porque llegaron a ser una mayoría gigantesca, hermano. Los trinitarios fuimos por mucho, fuimos al menos por 100 años una minoría. Por eso yo les digo que los teólogos trinitarios tuvieron que pagar un alto costo, ¿ya? Eusebio de Nicomedia preparó un documento. Eusebio era un obispo. Preparó un documento en el que declaraba la fe de Arrio, y lo propuso con toda confianza al comienzo del mismo concilio. Entonces todos estaban ya, todo chévere. En el momento que se leyó las propuestas de Arrio, los obispos rasgaron vestiduras, literal.
Dijeron, ya hablemos de Arrio, leamos para poder hacer algo muy normal, así ya tomémonos tranqui, somos todos hermanos. Pero cuando comenzaron a escuchar la exposición de Arrio, los historiadores dicen que los tipos rasgaron vestidura, porque era una herejía demasiado grotesca. La herejía se le pilla, ya sea por lo doctrinal, pero también se le pilla por sus consecuencias, hermano. Las herejías todas tienen consecuencias nefastas. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿por qué el Señor mandó básicamente en el Antiguo Testamento a destruir a los paganos? Fácil, porque las creencias paganas se contaban en vidas humanas, tenían consecuencias en vidas humanas. Los que creían en Baal tenían que sacrificar personas, y los que creían en Moloch sacrificaban a sus bebés. Era horroroso, porque hermano, lo que creemos, lo que confesamos, tiene consecuencias. Y es por eso la importancia de estudiar estas cosas. Bien, eh, y es aquí donde comenzó el debate. Comenzó el debate y fue un debate fuerte, hermano. Hermanos, fue un debate bastante fuerte. De hecho, eso lo atestigua el libro Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González, que se lo recomiendo. Y en ese libro se cuenta un poco más a fondo la historia de todo esto. Aunque hay autores que son en inglés, que son mucho más finos, pero el problema es que tienden a ser mucho más técnicos. Eh, Aquí les voy a pedir atención, hermanos, porque aquí voy a hablar de términos técnicos, ¿ya? Por favor. Ahora, iré un poquito más adelante. Bien, el, eh, entonces el primer problema fue cuáles son las naturalezas de Cristo. ¿Qué hacemos con Cristo? ¿Es Dios o no es Dios? Y el consenso fue que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y el problema es el siguiente, ¿en cómo entendemos esto? Bueno, las escrituras dicen, las profecías decían que era el Hijo de Dios y Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, cuando eso significa Emanuel. Y las profecías todas apuntaban de que el Hijo sería divino. Había un misterio. Ahora el problema después que fue cómo distinguimos, o sea, en qué porcentaje. Y es ahí donde no se pudo seguir explicando, porque volvemos a lo mismo. Hay cosas que en la teología son un misterio. Y una de las cosas más importantes en una introducción a la teología, queridos, es entender que más que tener muchas certezas, la teología nos da muy buenas interrogantes. Nos da las certezas justas y nos da buenas interrogantes. Cuando se hablaba en el arrianismo de que del término engendrado, de que Cristo era engendrado, eh, se hablaba en la mente del griego, en la mente de Arrio, la mente del griego, ser engendrado significa ser creado, pero en la mente del judío, en el lenguaje judío, ser engendrado tiene que ver con la filiación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el hebreo, cuando se habla de Cristo o del hombre, del Hijo del Hombre que sería engendrado, se está hablando de algo muy serio, se está hablando del primogénito de toda la creación, pero refiere al origen de Cristo, ¿ya? Más confusión todavía, pues, hermano. ¿A quién le hacemos caso? Decía la iglesia. ¿Le hacemos caso a Arrio? ¿Le hacemos caso al entendimiento judaico? ¿Le hacemos caso al entendimiento... ¿A quién le hacemos caso? Entonces fue aquí donde los obispos, específicamente el obispo Alejandro, siguió con su argumento afirmando que Cristo es engendrado por el Padre, pero no en el sentido de la emanación o creación, sino que es engendrado en tanto son de la misma esencia, o lo que se diría el homoousios, ¿ya? Homo, una, usios, esencia. Em, Entre el año 361 y el 381, la ortodoxia trinitaria siguió
conversando, siguió desarrollándose, refinando, porque la primera doctrina que generó mucha controversia fue la doctrina de Cristo, del Padre. Después fue la doctrina sobre Cristo. Y posteriormente, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? ¿Cómo lo definimos? Y volvemos a la misma respuesta, hermano. Había que ir a las Escrituras, ¿ya? Y en el año 381 vino ese refinamiento, ¿ya? Sobre el tercer, donde los obispos que se reunieron en Constantinopla, convocados por el emperador Teodosio, ya Constantino se había hecho el documento em, constantinopolitano, perdón, el documento de Nicea, pero el documento de Nicea, que afirmaba la ortodoxia trinitaria, no estaba pulido en cuanto al Espíritu Santo, porque fue tal el daño, a ver, digámoslo así, fueron tantas las marcas, las heridas que había dejado este tremendo debate, que después cuando se tenía que hablar del Espíritu Santo había pasado mucho tiempo y el mismo Constantino dijo, bueno, que los obispos se apuren. Y eso quedó para el concilio de Constantinopla, donde dice, se habla del tercer miembro de la Trinidad. Y reafirmaron las declaraciones de Nicea, y hubo también citas explícitas sobre el Espíritu Santo, y de ahí nace el credo niceno-constantinopolitano. Suena como a pizza. Deme una nicena constantinopolitana con queso, una cosa así. Pero es un documento demasiado importante. ¿Por qué? Porque todo este credo y toda esta pelea y todo este revolú, como dicen los puertorriqueños, tenía que ver porque la iglesia en ese entonces se dividía. Y todo esto, el credo, fue una manera, después de mucho tiempo y después de mucho debate, de llegar a consensos sobre algo que es misterioso, que es Dios. Pero debíamos definir qué es Dios para nosotros, qué es la revelación específicamente cristiana, porque también se levantaban las herejías. Hermano, aquí estoy mostrando una herejía de todas las miles, y si yo les contara todo el daño que generaron, fue tremendo. Y el credo, por eso después ya listo el credo, se utilizó como el credo niceno constantinopolitano, se utilizó como una forma de ortodoxia, es decir, esta es lo que creemos todos, basados en la Biblia, basados en el estudio, lo que después llegó a ser incluso hasta una especie de tradición. Y por eso las iglesias luteranas, anglicanas, en el culto nosotros, y de hecho hace poco supe que la iglesia wesleyana, de hecho tengo el himnario wesleyano, este, me lo regaló mi suegra. En el culto declaran el credo. ¿Y saben por qué? Porque el credo se declara para decir yo estoy comprometido con la ortodoxia de la fe. Y al mismo tiempo que estás diciendo que yo estoy comprometido con la ortodoxia de la fe, estoy comprometido con los fundamentos bíblicos de la fe, estoy comprometido con la fe como nos fue entregada. Los arrianos no podían. De hecho, los arrianos todavía existen, hermano. Son los miafisitas. Las iglesias coptas son arrianas. O sea, a pesar de toda la lucha que fueron al menos 200 años de pelea, siguen existiendo. Yo, si quisiera ir con ustedes al detalle, las lecturas, los autores, tendríamos que estudiarlos todo un semestre. Pero entregándole la esencia es lo que yo quiero entregarle es un poco la inquietud para que sigan profundizando, pero por sobre todo entiendan las consecuencias pastorales y prácticas de cómo nos afecta la teología, ¿ya? Finalmente, la distinción entre los tres miembros de la Trinidad eh, se fueron cristalizando, se fueron, y de hecho, eh, voy a leerle el credo. En nuestro libro de oración común,
Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Cuando se habla de eso, se está hablando de que creo que Dios, que existe Dios Padre, y que creó el cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Él descendió al lugar de los muertos. ¿Y por qué está diciendo esto el credo, queridos hermanos? Lo está diciendo porque está afirmando la humanidad, la plena humanidad de Cristo, que Cristo se humanó, se encarnó, nació de, si bien nació sin pecado, nació concebido por el Espíritu Santo de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Eso es fe ortodoxa. Descendió al lugar de los muertos, porque eso lo afirma la Biblia, descendió a los Hades, y al tercer día resucitó y subió al cielo. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, donde vendrá a juzgar a vivo y a muerto. Eso es lo más básico del credo, disculpen, ese es el credo de los apóstoles, que es un credo antiguo, si me permiten. Bien. Aquí en el credo niceno dice, a mí es más fácil hablar desde el credo, hermanos, porque de aquí yo voy recordando mejor para poder exponer con ustedes. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, y lo dice en el sentido de engendrado de la misma esencia, ¿sí? Antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios de Dios, luz de la misma esencia, Dios, de verdadero Dios, engendrado, no creado. Y aquí le están respondiendo a Arrio. Le dicen a Arrio, Señor, las escrituras nos dicen que si bien Jesucristo fue engendrado, no fue creado. Y fue engendrado ¿en qué sentido? En el sentido de la homoousios, de la misma esencia de Dios, de la misma sustancia con el Padre, por quien todo fue hecho, el cual por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, aquí volvemos a lo mismo, encarnó de María Virgen, se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Ahí habla hacia abajo, que hizo Cristo. Y resucitó al tercer día según la Escritura, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y de nuevo, y subió al cielo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y vamos a la tercera persona de la Trinidad. Y dice, y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Reconocen que es Kyrios. Cuando, ojo que aquí hay una cosa. Cuando este texto fue creado en griego, está en griego, el original es en griego. Y en esa época, cuando uno decía Kyrios, el Kyrios era el rey, era el emperador. Por eso la fe cristiana era tan peligrosa en sus comienzos, porque tú le preguntabas a un cristiano, ¿tú qué crees? Todos tenían que creer en el emperador, tenían que prenderle incienso al emperador. Pero ellos decían, no, Jesús Kyrie, Jesús es el Señor. Y ese mismo Kyrie, ese mismo señorío que es Dios, ¿cierto? Que es un atributo de Dios, lo tiene el Espíritu Santo. Señor y dador de vida, que procede del Padre del Padre y del Hijo. Esa es la filioque, que no lo vamos a ver ahora porque eso es de teología más avanzada, lo que es la discusión de la filioque. Porque los luteranos sacaron la filioque, para quien sepan algo de eso. Lo sacaron porque, bueno, hicieron convenios con los ortodoxos. Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Ojo que esto es Biblia, hermanos, que habló por los profetas, el Espíritu Santo, ¿cierto? Procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas.
Ese es el accionar del Espíritu Santo según la Biblia. Em, Creemos en una iglesia santa. Cuando se habla de católico, se habla de universal, no de los romanos. Yo siempre digo, la iglesia que se dice católica no es la católica, es la iglesia de Roma. Y cuando me dicen de papa, yo digo el obispo de Roma, porque la iglesia evangélica es católica, es universal. ¿Por qué? Porque la catolicidad no está en que tú seas latino, que tú seas romano, ¿no? La catolicidad está en que tú seas fiel al mensaje de Cristo y puedas predicarlo a todo el mundo como Cristo nos mandó a predicar a todo el mundo. Eso es universal. El mandato de la iglesia es un mandato universal. Jesús dijo, id por todo el mundo, primero desde Jerusalén, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es catolicidad. Que no les mientan los romanos, porque los protestantes somos católicos. Somos católicos por universales, por ese llamado universal de Dios. Somos apostólicos porque seguimos la doctrina de los apóstoles que recibieron de Jesucristo, pero no somos romanos, somos evangélicos o reformados, católicos. Y que nadie nos venga a quitar ese... Roma tiene esa mala costumbre, por decir, esto que ustedes ven acá, esto lo crearon los pastores protestantes. De hecho, si usted ve las imágenes de John Wesley o de todos los reformadores o de los evangélicos más primitivos del siglo XVIII, XIX, todos usaban clériman. Porque este símbolo antes tenía dos tablitas que representaban las tablas de la ley. Y este es un símbolo de que Cristo es Señor mío. Yo le estoy diciendo todo, Cristo es mi Señor, es mi servicio. Pero ¿qué pasó? Los romanos dijeron, ¡ay, qué chévere, lo tomo! Pero usted, como tarea, busque fotos de Wesley, busque fotos de Whitfield, busque fotos de todos los evangélicos que nos antecedieron, todos clergyman. Porque Roma tiene ese poder. Roma quiere, a eso como le dice el antropólogo, le llaman apropiación cultural. Bien, por eso el tema de católico y evangelio. Bien, eh, veamos, lo último. Creemos católica y confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Hay quienes a este credo le añadieron todos los textos bíblicos a los que refieren. Voy a tratar de buscarlo. Creo que lo tenía en inglés. Hay un pastor anglicano que se dio ese trabajo. Y el credo es una medida de ortodoxia, porque en este credo está condensado todo lo que creemos nosotros. Y quien no está en el credo simplemente no está en la fe. Porque mi tesis, por lo menos la que yo defiendo, es que la fe cristiana es trinitaria o no es. ¿Por qué? Porque a ver, y usted dirá, ya, pero Pastor Cristian, ¿quién lo asiste a usted en esa afirmación? Las Sagradas Escrituras, la patrística y nuestra historia. Todas atestiguan lo mismo. La fe cristiana es trinitaria, no triteísta. Es un Dios en tres personas. ¿Ya? Ahora, hablar de Trinidad es difícil, hermano, se lo reconozco. Por eso hoy quise darle una pincelada y quise terminar con abriéndoles el apetito sobre esta doctrina. ¿Por qué, queridos? Porque es una de las doctrinas más atacadas. Porque hay parte, incluso las asambleas de Dios, aquí vamos a hacer un poco de pelambre santo, hace poco tuvieron una controversia porque muchos de los pastores de la asamblea se querían hacer apostólicos proféticos. Pero resulta que los apostólicos proféticos tienen una teología, aparte de la prosperidad, tienen una teología que es modalista, que dicen, no, pues que yo creo en un Dios que es triuno. No sé si han oído hablar de eso. Yo creo en la triunidad. Bueno, pero usted, a ver, primero usted va a inventar el hilo negro. Usted está inventando la rueda, primero, porque la Trinidad ya fue confesada. Segundo, eh, tri- triunidad no será triteísmo.
No es que es uno, pero son tres, separados. Eso es triteísmo. ¿Se dan cuenta? No, pero es una unidad. Ah, entonces usted ya no es cristiano, usted es unicitario. Ojo que ese fue también fue un problema que tuvieron en la Asamblea de Dios porque muchos de los unicitarios de esa secta nació de ahí. Obvio, sin quitarle, sin restarle todo el respeto que merece esa denominación que harto ha trabajado, igual que todas las denominaciones pentecostales. Em, para ir finalizando y para comenzar un poco el último diálogo que espero tener con ustedes positivo, propositivo, les voy a mostrar el final de mi presentación. Porque ya hemos hablado de todo esto. Aquí vemos un pequeño meme. La gente de hoy aprende por meme. Cuando un unitario va al supermercado y ahí dice 3 en uno. Esa es la lógica trinitaria. 3 en uno. El unicitario no puede, el unicitario no puede afirmar aquello, porque para ellos es uno. Y el problema de que Dios sea uno ya, ¿en qué modalidad? Porque hay unos unicitarios que dicen que son modalistas. Dicen, no, es que es un Jesús, no sé si han oído hablar de los solo Jesús. Entonces, Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es solamente un Jesús, pero con tres caras. O sea, bastante esquizofrénica su teoría. Eh, pero una de las cosas importantes de la revelación trinitaria en nosotros es que Dios se nos manifiesta como uno y al mismo tiempo como una comunidad en sí mismo. Ojo, ojo. Y no solamente se nos manifiesta o sea, se nos manifiesta como uno y tres al mismo tiempo. Y quizás también, y recordemos lo que he dicho desde un comienzo, hermano, es revelación. Dios quiere que sepamos esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo imitemos. Y la fe cristiana es imposible que se viva de manera personal. La fe cristiana es una fe que se vive de manera relacional. Nadie va a llegar a ser un cristiano sano si no tiene relaciones sanas con su semejante. Y si no tiene semejante, ¿a quién es servir? Bien, no quiero disgregarme, pero para ir cerrando, queridos, porque yo sé, lo único que quería, yo me frotaba las manos por esta clase porque quería iniciar en ustedes esta hambre, interrogantes, preguntas, para que ustedes sigan y ojalá sigan mandándome mensajes por WhatsApp y seguir conversando. Eh, Porque de eso se trata una introducción, que los deje entusiasmados, que los deje con preguntas, que los deje con, hoy quiero saber más, quiero indagar más, para que después cuando lleguen con las otras clases ya ahí vayan con todo. En final, en reducidas cuentas, ¿para qué sirve la teología? Primero, para no estar como la niñita ahí con la Trinidad. Primero, Spurgeon dijo, estudia la palabra para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, en las escrituras. Para eso nos sirve la teología, para estudiar la palabra. Ravenhill, un sabio, dijo, cristiano obviamente, evangélico, lo que el apóstol Pablo y eso es otra cosa, lo que el apóstol Pablo tenía por basura, muchos predicadores lo tienen como currículum, y eso se da mucho hoy. Y por eso les digo, la teología es una ciencia humilde. Porque mientras los predicadores, los TikTokers evangélicos que ya me tienen podrido, los YouTubers evangélicos que lo único que sirven es para hacer debates tan horriblemente planteados y tan mal fundamentados, y lo ponen como currículum y se glorían y ganan platita con eso. No permitamos que esa gente siga profitando. La teología era para eso, era para servir, era para llegar a la actitud de Pablo. Pablo, estudiante políglota, un intelectual, un estudioso rabínico, un estudioso de la cultura griega, todo lo tenía por basura. Esa es la verdadera teología. Todo por Cristo. Y aquí hay uno
que dijo, y esto es lo último, lo penúltimo ya, que Barth dijo que los teólogos deben leer la Biblia, pero también los periódicos. Y recordemos que una de las marcas de la teología evangélica es eso. La teología evangélica debe ser práctica y debe dar respuestas a lo que está pasando en el acontecer. Eso lo vuelvo a reafirmar. Y bueno, para ir cerrando antes de una oración, let's pray. Vamos a ver algunas. Entendido. A ver, Javier Castillo nos acota, dice, como acotación, Ejad no necesariamente significa uno, puede interpretar también como unidad, unidad en tres personas de la Trinidad, sí. Y de hecho por eso en el Bereshit, en Génesis, habla de Elohim y no habla de Yah. Yo no digo el nombre completo porque no quiero transgredir ese tabú, ese mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Pero cuando habla en el Génesis, habla de Elohim. Y cuando habla de Elohim Ejad, está hablando de Elohim tiene que ver con la pluralidad en la unidad también. Y la Ejad también tiene que hablar con la unión compuesta. Elohim es plural, como dice el Shema, Adonai, sí, está bastante correcto, Javier Castillo. Te ganaste un punto. Católico significa universal. Sí, y si su iglesia tiene misiones en todas partes, como la IEP, es bastante universal. A ver, otra, hay un himno que se llama Son verdades reveladas, que tiene una estrofa que habla de la Trinidad. Es uno en tres personas, iguales en perfección, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay más que un solo Dios. Por favor, envíenme el link. Por favor, envíenme esa, porque, y aquí reafirmo lo que les digo siempre, la himnología pentecostal es doctrinal. ¿Por qué? Porque esto, los Wesley, los hermanos Wesley, Charles Wesley, que era el que escribía los himnos, y John Wesley, que era el predicador, el pastor, entendieron eso muy bien. Por eso el problema de la música, hermano. Por eso a mí no, me apesta el reggaetón cristiano. Porque por mucho que digan que son cristianos, sigue siendo reggaetón. No trae nada. ¿Qué te deja? O sea, imagínate después de cantar sobre que es un Dios en tres personas iguales en perfección, esa belleza y después enjuagarte la boca y no sé, pues decir, soy la Sulamita. O sea, a mí cuando me vinieron con la canción de la Sulamita, yo nunca voy a cantar esa. Yo no soy Sulamita. Ni, ¿me entienden? Porque la música también, la música cristiana también debiera ser doctrinal. Y los himnos evangélicos y los coros son doctrinales, hermano. No los miren menos, son nuestras. Incluso yo que soy anglicano, aquí cantamos coro. Porque hay que imitar lo bueno. Bien, Send Angosta WordPress. Pero mándamelo a mi WhatsApp, porfa. Que quiero. Eso ese himno lo voy a incluir en nuestro himnario anglicano. Bien, levante la mano, algunas dudas, consulta.